Bueno, vamos a ver un poco sobre las controversias trinitarias, que es esta siguiente tema 7. Miren, en el fondo, los problemas van a ser efectivamente trinitarios y cristológicos, pero vamos a ver cómo se fueron abordando y además hay una cuestión muy curiosa, bueno, más bien un contexto que hay detrás de estas acciones. Tres son los problemas principales que van a derivar justamente en el tema del Concilio de Nicea. Uno será la controversia de los dos Dionisios. En el año 257, Dionisio de Alejandría es acusado ante el Papa Dionisio, por eso es la controversia de los dos Dionisios, es acusado de decir que el Hijo es diferente al Padre, es una criatura extraño a la esencia del Padre, ¿no? Para Dionisio de Alejandría, el Hijo es coeterno al Padre, con la consecuencia de que podía estar afirmando un triteísmo. Dionisio de Alejandría era partidario de la doctrina de las hipóstasis platónicas, propia de los autores alejandrinos, efectivamente, ¿no? Como el mismo Clemente, Orígenes, Dionisio de Alejandría, se defenderá diciendo que no habla de tres dioses, más bien afirma su fe trinitaria. Sin embargo, Dionisio de Roma no va a entender de esa manera esa afirmación. Y bueno, pues ya que diga que no es igual al Padre, que hay una diferencia, solo que habría que entender en qué sentido se habla de esa diferencia, si esa diferencia es esencial o no. Sin embargo, ese va a ser un conflicto antecedente justamente del arrianismo, ¿no? Luego, otro de los conflictos será Pablo de Samosata. Pablo de Samosata va a hablar del logos como una dinamis privada de subsistencia propia. Ese logos se percibe como una facultad operativa de Dios que habita en el hombre Cristo. Es como si el cuerpo de Cristo fuera como la funda de una carcasa, ¿no? Algo. Y el logos divino viene a habitar esa carcasa, ¿no? Y eso también genera esa división, ese tema ahora cristológico. Y luego va a haber un cisma, que es el otro conflicto que hay como antecedente, el cisma melesiano. Melesio, más o menos por el año 306, va a criticar la moderación del obispo Pedro de Alejandría y entonces él, de carácter rigorista, va a, a generar justamente nuevos obispos que él va a designar en las sedes, digamos, católicas. Él va a designar obispos, otros obispos, ¿no? Y eso va a generar un conflicto entre los fieles. Bueno, ¿a quién entonces hacemos caso? ¿A los obispos melesianos o a los obispos católicos, ¿no? Bueno, eso como antecedente para darnos cuenta de qué es lo que va a derivar en esta cuestión. Recordemos que ya estamos llegando al año 325 y entonces pues ya el emperador ya tiene una gran, ¿cómo se llama? Pues una gran injerencia en la vivencia de la iglesia. No por encima del Papa, pero sí va a tener un papel muy importante en ese contexto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué herejías va a haber hasta ese punto que van a derivar justamente en el concilio? Primero, la herejía del arrianismo, que explicaremos un poquito más adelante, qué es lo que va a proponer el arrianismo. También encontraremos el macedonianismo. Es un error propagado por Macedonio, obispo de Constantinopla, quien fue obispo del 342 al 360, y que es una aplicación de las doctrinas arrianas al Espíritu Santo, que también sería una criatura inferior a Dios y al Verbo, ¿no? Esta herejía va a ser condenada hasta el Concilio de Constantinopla del 381. Pero vean cómo ya hay herejías, ya no solo cristológicas, sino ahora neumatológicas también, que hablan del Espíritu Santo. Luego el apolinarismo, Apolinar de la Odisea, justo un poquito siguiendo la línea de Pablo de Samosata. Cristo para él tendría solamente cuerpo y alma sensitiva,
el lugar del alma intelectiva lo ocuparía el verbo, ¿no? Entonces, recuerdan ustedes la visión tricotómica del hombre, ¿no? Para Apolinar de la Odisea, el verbo, el espíritu, viene a absorber el alma y entonces habitan en el cuerpo, ¿no? Pero si el alma, que es la consecuencia, no es la herejía, si el alma es solamente de ámbito divino, ¿qué tiene de humano entonces? No habría una encarnación en cuerpo y alma, efectivamente, ¿no? Ese es el error. Pero bueno, el apolinarismo será otra de las herejías. Vendrá después el nestorianismo, una herejía cristológica que empieza por una controversia mariológica donde se trata de dividir las naturalezas de Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, pero que el nestorianismo trata de salvaguardar, de no usar el término Madre de Dios para hablar que María es Madre de Cristo, pero esa afirmación divide de algún modo ¿cómo se llama? Las naturalezas en Jesús, y eso no está dividido, ¿no? Luego veremos otras herejías como el monofisismo y el monotelismo que van a conducir, de hecho, a los siguientes concilios. Justamente el macedonianismo va a ser condenado en Constantinopla en el 381, luego Éfeso en el 431, donde se va a condenar a Nestorio, y por último el monofisismo y el monotelismo, que van a ser condenados en Calcedonia en el año 451. No sé si hicimos un recorrido de los 4 concilios, de los 4 primeros concilios, pero justo al condenar estas herejías podemos recordar los 4 concilios, ¿no? Nicea del 325, luego el macedonianismo condenado en Constantinopla en el 381, luego Éfeso condenando el nestorianismo del 431 y luego condenando el monofisismo y el monotelismo en el 451, el concilio de Calcedonia. Esos 4 concilios serán muy importantes, ¿no? Luego vendrán otras herejías, como el pelagianismo, que ya más bien van a hablar del hombre y de la gracia. El pelagianismo nos va a decir que el hombre es lo suficientemente bueno para salvarse, ¿no? Pero entonces, ¿dónde queda la acción de Cristo, ¿no? La redención de Cristo? Y bueno, ahí se va a hablar de la gracia, ya lo veremos más adelante. Y luego el donatismo, que más bien será otro cisma, un poquito rigorista, consecuencia del tema de los lapsi, de aquellos que traicionaron su fe y que después quisieron regresar a la iglesia, y que se hace todo un conflicto, ¿no?, con esa situación. Bueno, todas esas herejías son las que vamos a entender a partir de la que nos toca ver ahora, que será el concilio de Nicea. Bueno, entonces vamos a ver un poco, déjenme ver si aquí aparece Arrio, porque aunque obviamente él no es el padre de la iglesia, sino el hereje, pues conviene sí que veamos alguna cuestión de Arrio. Y luego vamos a hacer una ficha, obviamente, de Arrio. Bueno, Arrio es originario de Libia, es decir, como les explicaba, este tema de las escuelas, él se va a formar en la escuela antioquena. Recuerden el principio de encarnación, que es logos anthropos, ¿no? Y luego la interpretación literalista que ellos viven, ¿no? Entonces, él va a ser formado en Libia. Su formación tiene obviamente raíces antioquenas. Fue aventajado discípulo de Luciano de Antioquía, que también va a tener doctrinas no ortodoxas, ¿no? Y también va a tener influencia de Pablo de Samosata en ese adopcionismo en su cristología, ¿no? Bueno, la controversia se va a dar con Alejandro de Alejandría. Resulta que Arrio llega a Alejandría, pues porque prácticamente va huyendo de Antioquía, ¿no? Pero en Alejandría es recibido por el obispo Alejandro de Alejandría, que lo manda a una zona pues no tan importante. La cuestión, o sea, no pareciera no tan importante, sin embargo, al ser una zona de comercio, pues tenía contacto con muchos lugares del imperio, porque ahí desembarcaban y bueno. Fue así como las doctrinas de Arrio, pues fueron, se expandieron muy rápido en el imperio. Aquí parece que tengo la información
de cuáles fueron las obras que conocemos de Arrio. Obviamente pudo haber habido más, ¿no? Pero recuerden que cuando se trata de un hereje, pues se destruían las obras. Se conocen 3 escritos de Arrio pertenecientes al periodo preniceno y un documento postniceno. Los primeros son Carta a Eusebio de Nicomedia, donde él expone su fe, que es escrita después de la excomunión recibida de Alejandro en el sínodo de Alejandría, y la otra, Carta de Arrio a Alejandro de Alejandría, una miscelánea diversa en prosa. Y bueno, tenemos también cantos escritos en forma métrica, entre los cuales figura la Thalía o el banquete, que es la obra donde va a exponer su doctrina, ¿no? La herejía. Y en el periodo postniceno tenemos una carta a Constantino, donde pretende defenderse ante el emperador, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que Arrio llega a Alejandría, les digo, lo mandan a este lugar, pues que no es así como tan significativo, y entonces empieza a difundir ideas que esa es la novedad, lo que después les contaré, que más bien parecen ideas que estuvieron enraizadas antes en Eusebio de Cesarea, no del todo en Arrio, es decir, no fue tan original Arrio, ¿no? Solo que él se atrevió a decir lo que obviamente Eusebio no se atrevió a decir. Pero bueno, ideas de cuál es lo que pugna, ¿no? El arrianismo. Primero, que Cristo es sí es Dios, pero es un Dios de una manera inferior, ¿no? Porque basado en textos de la Escritura donde dice, el Padre es más que yo. Basados en eso, pues entonces se dice que es menor, ¿no? Entonces, no solo genera una subordinación, sino que ahora también una denigración de la naturaleza divina, de modo que Jesús es Dios, pero no tan Dios como lo es el Padre, ¿no? En algún momento, pues incluso hablando de la no existencia del verbo. No, el verbo, dice pugna así la obra del banquete o de Athalía, hubo un tiempo en el que el verbo no existía. Entonces, si el verbo no existía, Dios no fue Padre siempre, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan las herejías, ¿no? El verbo que no existe, la no preexistencia del verbo, ¿no? Y luego aminorar la naturaleza divina de Jesús. Obviamente, por eso hablábamos del macedonianismo, donde el Espíritu Santo va a ser incluido en estas herejías, y si el Hijo es menos Dios, pues el Espíritu Santo es menos Dios todavía, ¿no? Bueno, entonces estas ideas las empieza a difundir Arrio a través de poemas, canciones que se podían aprender y que entonces eran muy sencillos de divulgar, y más porque estaba en una zona de intercambio comercial, ¿no? Entonces se va a extender muy rápido el arrianismo, así como el cristianismo primero llegó a las esferas humildes, pues también el arrianismo va a llegar a esto, y muchos se van a convertir, ¿no? Se realiza verdaderamente un problema donde, pues como ya les decía, el obispo Alejandro de Alejandría excomulga a Arrio. Hay una carta que les mencionaba que escribe para defenderse de esa excomunión. Solo que Arrio era muy sociable y entonces pues tenía contactos en el imperio, ¿no? Justamente los eusebios van a ser pues si no van a participar de toda la doctrina de Arrio, sin embargo pues sí van a tener contacto con él y él injerencia en el imperio, ¿no? Bueno, se hace entonces todo un problema, y la primera hipótesis que teníamos es que el concilio de Nicea es convocado por Constantino justamente para arreglar esa situación, la situación del problema del arrianismo, que ya se había extendido y que había generado pues varios problemas, ¿no? Pero la hipótesis más reciente nos hace pensar que no, que el concilio no fue convocado para arreglar la situación de Arrio. ¿Por qué? Porque Arrio es un presbítero. La condenación de su obispo hubiera sido suficiente para que terminara ahí la situación, ¿no?
Recientemente se ha estudiado una carta siria donde se habla de que Ocio de Córdoba fue enviado por el emperador, o sea, de Constantinopla a Alejandría para arreglar el problema. Entonces, les digo, la condena de Alejandro de Alejandría hubiera sido suficiente sobre Arrio, ¿no? Pero la hipótesis que ahora se maneja es que muy probablemente Ocio fue a condenar a Arrio, pero en el camino se encuentra con la doctrina de Eusebio de Cesarea, que estaba al filo de ser arriano, ¿no? Pero no porque él haya sido influenciado por Arrio, sino más bien parece que todo lo contrario. ¿Cuál es la afirmación que lleva a Eusebio de Cesarea a tener este entredicho? Pues tomando un ejemplo del sol, ¿no? El sol es el padre, los rayos el hijo, pero hay una dependencia de uno con el otro, ¿no? Y si no hay sol, entonces tampoco hay rayo, ¿no? Entonces, esa es la afirmación que llega a ser Eusebio y que Arrio va a como que a llevar al límite. Entonces, si no hay sol, no hay rayo, entonces hubo un tiempo en el que el rayo no existió, es decir, el verbo no existió, solo el sol sí existía, pero el rayo, como depende del sol, pues primero estuvo el sol y luego el rayo, ¿no? Bien, entonces la hipótesis actual, o bueno, la nueva hipótesis, que no es del todo ya aceptada por todos, dice que el concilio no fue hecho para condenar a Arrio, porque Arrio ya estaba condenado, sino para salvar a Eusebio, porque cuando regresa Ocio de Córdoba al imperio, habla con Constantino, y Constantino le dice, bueno, ¿qué pasó? Entonces me arreglaste el problema en Alejandría, y Eusebio le dice, sí, o sea, sí ya estaba condenado a Arrio, pero de paso también condené a Eusebio. ¿Y cuál era el problema? Que Eusebio es el obispo más importante de Cesarea, ¿no? De toda esa zona de Jerusalén. Entonces, claro que ahí sí se entiende que se haya convocado un concilio para salvar a un obispo, no para salvar a un presbítero, ¿no? Bueno, como sea, el concilio sí va a lograr condenar el arrianismo, ¿no? Entonces, el término que se va a usar en el concilio es homoousios, ¿no? Homo igual usía, sustancia, ¿no? Entonces el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, ¿no? Consubstanciales. Solo que no va a haber aceptación total de esto, ¿no? El concilio es convocado por Constantino y pues se politizó, ¿no? Claro, porque Constantino no era un obispo, no era un gobernante. Entonces, pues eso hizo que bueno, el concilio tuviera pues muchas influencias también, digamos, políticas, ¿no? Cuentan incluso que muchos obispos no estaban de acuerdo con las conclusiones del concilio, pero que casi que fueron amenazados para poder firmar que estaban de acuerdo, ¿no? Es así tipo de que, a ver, pase obispo a firmar. ¿De dónde es obispo usted? Ah, no, pues no sé, de Toluca, ¿no? Ok, pero me niego a firmar. Ah, bueno, entonces, ¿de dónde era obispo? Entonces, inmediatamente firmaba, ¿no? Bajo, pues, una presión. ¿Por qué se cree esto y por qué esta afirmación es tan polémica? Pues porque en realidad cuando el concilio acabó, pues no se solucionó nada. El concilio procuraba, o sea, quería que todos aceptaran esa fórmula del homoousios, que el Padre es de la misma, el Hijo es de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Y que entonces el Padre ha existido siempre. Pero les digo, no fue aceptada por todos, porque en Oriente usía era usada para hablar de sustancia, pero también para hablar de persona. Entonces se podría estar diciendo es de la misma sustancia y de la misma persona, y justo esa es una herejía, ¿no? Por eso en Oriente no va a ser aceptada del todo esta fórmula, ¿no? Bueno, y fíjense, no tenemos tantas actas, o más bien no hay actas del Concilio de Nicea,
Y es raro, ¿no?, que estando el historiador, que es Eusebio de Cesarea, no hubiera habido actas, ¿no? Eso también pues abona un poquito a la hipótesis de que el que estaba como acusado era Eusebio, ¿no? Y por eso no escribió, porque no le convenía y a lo mejor tampoco porque no le daba tiempo, ¿no? Pero bueno, termina el concilio sin solucionar nada y resulta que entonces, después de Nicea, hay varias posturas que vamos a encontrar después del concilio de Nicea y vamos a tenerlas muy claras porque esto va a ser muy importante también para el examen, ¿no? Bueno, entonces se identifica un partido de extrema izquierda donde están los seguidores de Luciano de Antioquía. Van a estar ahí Arrio y otros comandados por Eusebio de Nicomedia, que van a ser radicales en el pensamiento del Hijo. Entonces, ¿qué van a decir? Que el Hijo es creado de la nada y que es una criatura en el tiempo, ¿sale? O sea, completamente distinto del Padre. Esa es una postura. Otra postura, un poquito más al centro, la extrema izquierda, para ustedes derecha, pero bueno, para mí izquierda. Luego centro izquierda, que será la postura de Eusebio de Cesarea y los subordinacionistas moderados, ¿no?, en la línea de conservadores que preferían los términos bíblicos. Por ejemplo, ahí encontraremos a Cirilo de Jerusalén, que prefiere utilizar solo la terminología de los títulos cristológicos bíblicos. ¿Por qué rechazaban el homoousios? De entrada, porque es una palabra que no aparecía en la Sagrada Escritura. Entonces, preferían usar todo lo que hablaba de esa semejanza entre el Padre y el Hijo con los términos bíblicos. Eso es el centro izquierda, ¿no? Luego encontramos el centro derecha, donde estará Alejandro de Alejandría, Atanasio, Ocio de Córdoba, quienes propusieron la fórmula de Eusebio de Cesarea para la definición más clara y hacerla antiarriana, diciendo que es Dios verdadero, engendrado, no creado, ¿no? Y bueno, y el homoousios, que es el término que prevalece en el concilio, ¿no? Y luego están los de la extrema derecha, que se encontraban ahí, por ejemplo, Marcelo de Ancira y Eustacio de Antioquía, quienes acentuaron la unidad de la sustancia, quedando bajo el privilegio de la monarquía, ¿no? Es decir, estos van a ser monarquianos de algún modo, ¿no? Privilegiando esa unidad de la naturaleza, de la sustancia, ¿no? Bueno, cayendo entonces muchos de ellos no solo en el subordinacionismo, en esa extrema derecha, sino también en el modalismo, ¿no? Un solo Dios que se aparece en diferentes modos. Esas 4 posturas, que serán pregunta de examen, van a ser las que van a quedar después de Nicea. Vean cómo el concilio de Nicea en realidad no arregló gran cosa, ¿no? Sino que fueron prevaleciendo algunas de estas ideas, ¿no? ¿Cómo termina Arrio? Bueno, la personalidad de Arrio se describe como un hombre austero, vestido modesto y de trato reposado, etc. Tuvo la visión para llamar la atención de todos y también la simpatía, ¿no? Para estar, para tener, pues esa aceptación de los demás, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, les voy a leer un fragmento de Epifanio de Salamina que nos habla de cómo murió Arrio, ¿no? Se dice que en el año 336 se realizó un sínodo en Constantinopla para readmitir a la comunión a Arrio, pero el piadosísimo patriarca del lugar suplicó a Eusebio de Nicomedia evitar contaminarse con esa acción, petición que fue rechazada violentamente, y esa noche, mientras el obispo de Constantinopla oraba, dice así el texto, suplicaba a Dios o de tomarse su alma de modo que no se contaminase poniéndose en comunión con Arrio, o de cumplirse algún imprevisto, como exactamente sucedió. Durante la noche, Arrio fue obligado a levantarse para aliviar el vientre, es decir, andaba mal del estómago. Fue al retrete y se sentó en la estancia más apartada. Allí murió y fue encontrado exánime. Se descubrió así que había evacuado los intestinos en un lugar fétido, como había vomitado su impura y mala fe. Así dice Epifanio de Salamina, pues la sospecha es que fue envenenado, ¿no? Por eso termina de esa manera, ¿no? Bien, entonces,
pues ahí podemos contemplar esto muy importante de cómo se llega al concilio, qué se trata en el concilio y también cómo termina Arrio, ¿sale? Entonces tenemos ahí ya el contexto, herejías y controversias, el concilio de Nicea, y vamos a ver ahora rápidamente a San Atanasio y los padres capadocios. San Atanasio va a suceder a su obispo Alejandro de Alejandría. Atanasio incluso va a participar en el concilio como diácono y siendo secretario de Alejandro, ¿no? Bueno, Atanasio va a nacer en Alejandría en el año 295, va a participar en Nicea, después va a ser obispo de Alejandría en el año 328 hasta su muerte en el 373, solo que va a haber 5 destierros que va a experimentar Atanasio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llegaba un emperador arriano y te vas, Atanasio, entra un emperador católico, que regrésate, que vuélvete a ir, etcétera, ¿no? Muchas veces se va a refugiar, y de hecho será algo muy importante, se va a refugiar con los monjes, a quienes les va a escribir una obra que se va a convertir en el primer bestseller de la patrística, que será la vida de San Antonio Abad, y que es pues considerado el padre del monacato. Entonces obviamente pues muy astutamente Atanasio les escribe una obra a los monjes y eso va a funcionar bastante bien, ¿no? Bueno, les digo, va a vivir 5 destierros, viviendo desterrado 17 años, ¿no? Por el tema de las controversias arrianas, ¿no? Sus obras más importantes es el discurso contra los paganos, discurso contra los arrianos, sobre la encarnación y las apologías y también historia de los arrianos. Y bueno, ese bestseller que les decía, la Vita Antoni, la vida de Antonio, ¿no? No busca abrir nuevos campos de investigación en sus obras, sino fijar con claridad la doctrina y la terminología. Trató especialmente el tema de la Trinidad, hablando de la divinidad del Verbo, siempre ha sido Dios y de la misma naturaleza, y de la unidad personal de Cristo, además de la necesidad moral de la redención, de la divinidad del Espíritu Santo y la procedencia del Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, entonces en su teología, pues principalmente se verá la plenitud, la teología trinitaria, hablando de ese homoousios, de esa sustancia igual del Padre y del Hijo, y de esa existencia eterna del Verbo, siempre ha existido, no es que en un momento no existiera, y luego aplicando también esas categorías de la divinidad al Espíritu Santo, ¿no? Pero les decía, el concilio de Nicea no va a arreglar gran cosa, y lo que sí va a venir a arreglar la situación va a ser la intervención de los padres capadocios, porque siguió habiendo muchos problemas. Fíjense, del 325 hasta el 381 se va a arreglar la situación y será gracias a los padres capadocios, de quienes también vamos a hacer ficha, como de Atanasio, que les acabo de mencionar. Empecemos. Los padres capadocios son 3: Basilio Magno, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno. Vamos a ver primero a Basilio Magno, o el Grande, ¿no? Él va a nacer en Cesarea de Capadocia en el año 330 aproximadamente. Tiene 10 hermanos, de los cuales 4 han sido declarados santos. Se va a bautizar ya adulto, se va a hacer monje, y en el 364 va a ser ordenado sacerdote y se va a dedicar al gobierno de la diócesis, a ayudar, ¿no? Desde el 370 fue obispo de Cesarea de Capadocia y va a morir en el 379. Basilio va a ser la gran mente maestra que va a llevar a su hermano Gregorio y a su amigo Gregorio al episcopado, y que va a ser un modo pues de poder influir y ayudar en el desarrollo teológico. Sus obras más importantes serán el Contra Eunomio, sobre el Espíritu Santo, la exhortación a los jóvenes, Moralia, reglas monásticas, homilías, catequéticas y además sermones. De su teología vamos a decir algo hasta el final, solo de manera general, ¿no? Luego, Gregorio de Nacianzo. Nace en Arianzo, junto a Nacianzo en el año 330. Tiene una muy buena formación, se va a bautizar en el año 357 y después se va a hacer monje también. Va a ser ordenado presbítero en el año 362 para ayudar a su padre, que era obispo de Nacianzo. Fue también obispo de Constantinopla,
pero su personalidad, como más dada a la reflexión, va a ser que Constantinopla, que era la segunda sede más importante después de Roma, pues se lo comiera, ¿no? La sede fue demasiado y entonces él va a regresar a Arianzo, donde va a morir en el año 384, ¿no? Su obra más importante es Discursos o Defensa de la Huida y algunos discursos teológicos. Él va a ser un escritor poeta, entonces vamos a tener muchos poemas teológicos e históricos y las cartas, ¿no? De entre ellas, la carta más importante, la carta 101, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque la carta 101 y la carta 102 son dirigidas al presbítero Cledonio y además la 202 escritas en defensa de la ortodoxia frente a la herejía apolinarista. Estas tres cartas van en contra del apolinarismo que aniquilaba la presencia humana en el alma de Cristo, ¿no? Recuerden que viene el verbo a habitar el alma y entonces el cuerpo es lo único que queda de humano en Cristo, ¿no? Entonces es muy importante esta obra de Gregorio de Nacianzo. Gregorio de Nisa nace en Cesarea de Capadocia en el 335. De joven se dedica a la iglesia, es lector, luego se casa y se dedica a la retórica. En el 360 cambia de vida y se retira a un monasterio también. Es hecho obispo de Nisa en el 371. Los arrianos lo deponen en el 376, pero puede volver. Después va a ser obispo de Sebaste y participa brillantemente en el concilio de Constantinopla, donde ya no va a estar Basilio, pero sí va a llevar las ideas, Gregorio de Nisa va a llevar las ideas de su hermano y su amigo, ¿no? Va a morir en el año 394. Obras más importantes: contra Eunomio, contra Polinar, ¿no? De la Odisea, discurso sobre el Espíritu Santo, que no hay tres dioses, gran discurso catequético sobre la formación del hombre. Es muy importante si queremos hablar algo del hombre. Gregorio de Nisa es el que mejor habla de la antropología. 15 homilías sobre el Cantar de los Cantares, sobre la virginidad y la vida de Macrina, ¿no? Además de algunas otras obras espirituales como la vida de Moisés, también muy interesante, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es la obra de los capadocios por los cuales nosotros los consideramos como pues los que resuelven el concilio, el tema que dejó como problema el concilio de Nicea? Recordemos que el término es homoousios, pero les decía que usía en Oriente se entiende por sustancia y también por persona. Cuando ellos escuchaban homoousios, decían, ¿cómo que es la misma sustancia y la misma persona? Entonces, ¿qué los distingue? Y por eso el término no era bien aceptado. Bueno, los capadocios van a decir, si el problema es terminológico, usemos usía para hablar de la sustancia y usemos la palabra hipóstasis para hablar de persona. Entonces, la afirmación será mía usía tria hipóstasis, es decir, una sustancia, tres personas distintas, ¿no? Y eso es lo que lleva a la resolución del concilio de Nicea de Constantinopla del 381, donde ya se va a formular el credo que decimos todos los domingos, el credo niceno-constantinopolitano, ¿sale? Bueno, pues con esto, a manera muy general, hemos visto lo que es importante de esta unidad, pues en pocos minutos. Ya platicaremos un poquito más en el aula. Pues Dios les bendiga a todos.